Muy bien, me encantó, me encantó. Espera que hay un chat. Ya en un minuto empezamos. Buenas tardes. De Paulo. Bien, ¿cómo va De Paulo? Flor de Paulo. ¿Me explicas el pez? Ah, sí, soy de Luján. ¿Me explicas el pez algo? Sí, que en el proyecto educativo de supervisión hay que planificar la evaluación, sobre todo desde el lugar del director o del inspector, no sé quién vas a dar. Fíjate que el mismo nombre lo aclara, es Proyecto Educativo de Supervisión. Hay 4 planificaciones, hay un video que yo doy en YouTube sobre qué se planifica o qué planificamos cuando planificamos, y una de las planificaciones que tiene que tener el director muy claras es la evaluación. El tema es entender la evaluación de la organización, no la evaluación que tenemos incorporada para calificar. Eso no es evaluación, eso es simplemente calificar al resto. Evaluar es para tomar decisiones. También va para el secretario. No te entendí, perdón. También va para el secretario. Es que esto va para todo el mundo que tenga un cargo. Para un padre de familia también tendría que tener un proyecto de supervisión. Es decir, si yo voy a dejar a mi pibe y le enseño a cruzar la calle, y tendría que tener un monitoreo de eso, y no lo voy a largar de un día para el otro a que cruce la calle. Tengo que seguirlo, estar con él, acompañarlo. Hay un tiempo que se planifica. Por eso hay que planificar tanto la estrategia como el tiempo, como la oferta que voy a hacer, y evaluar todas esas condiciones. El proyecto educativo de supervisión supone que uno conoce su rol, ¿no? Es decir, si yo voy a ser padre, bueno, desde ese lugar voy a evaluar a mis hijos, y cuando soy hijo evalúo ese lugar de hijo, ¿no? Fíjense qué interesante que ver el lugar del hijo de padres separados, cómo juega las dos puntas el tipo, y si después lo mandamos al psicólogo porque es un genio negociando lo que quiere. Y sí, porque jugó a 2 puntas todo el tiempo. O sea, evaluó y tomó decisiones. Bueno, lo mismo pasa en un cargo. El proyecto educativo de supervisión tiene que ver con eso, con cómo voy a monitorear el proceso y los resultados. Pero el tema es, a veces nos traicionan ciertas creencias, ciertos posicionamientos sindicales, laborales, y uno empieza a ver que la calidad, dice, bueno, la escuela no debería mirar la calidad, o esto es muy capitalista, no sé, bueno. La realidad es que nosotros tenemos que ver resultados. Si no, estamos donde estamos, ¿no? Y la repitencia, que es un resultado, nos dice, bueno, que estamos fallando. En ese sentido es, ¿desde qué lugar miro la supervisión? Entonces, pensar en un pez implica pensar en un tiempo de 15 años, en primer lugar, cómo analizo la articulación externa, pero también la articulación interna. ¿Qué pasa entre el nivel básico y el nivel superior, o el nivel orientado de la escuela? Y esas cuestiones, o qué pasa intraaños, qué pasa de un primer grado a un segundo grado, en la primaria de una unidad pedagógica a un tercer grado. Estas cuestiones hay que pensarlas, entender cómo las vamos a evaluar, etc. Buenas tardes. El 30 de mayo me presento para prueba de selección para CENS, para DIRE, y 1 de junio región 11. Si alguien quiere dejar contacto, lo deja. Ah, genial. Bien. Eso está bueno. Charlen entre ustedes esas cosas. Bueno, yo voy a hablar sobre la inteligencia artificial porque es algo que me pidieron, pero también que tiene que ver con nuestro rol, no solo de autoridad, sino rol docente. Yo lo voy a relacionar con algunas cosas que me parecen importantes. Algunas no terminé porque me parece que lo pueden hacer ustedes, y esto va a ser con la parte de la dialéctica y la dialógica. En el libro, bueno, no lo tengo el libro porque se lo presté a un amigo, el libro de Kant, La crítica de la razón pura. Muchísimas gracias, Marcos, tenía miedo de equivocarme. Equivóquese, no pasa nada. Entonces voy a dejar esas cuestiones más filosóficas para que las vean. Son profundas, la dialéctica y la dialógica. Uno de los pedagogos que se basa mucho en la dialéctica
y la dialógica que la transforma en una pedagogía es Freire, pero no la usa de cualquier manera, la usa con adultos y adultos con oficio. Así que bueno, yo voy a empezar mostrándoles un reel de Instagram. Estás usando mal ChatGPT, lo que no te cuentan de las inteligencias artificiales. Esta es la tercera semana de mi reto de Junior a Senior en tan solo un año viviendo en Latam y sin dinero previo. No hay profesionales que no conozcan esta poderosa herramienta llamada ChatGPT. Si aún no la conoces, apresúrate antes de que sea muy tarde. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta? Con algo denominado Prompt Engineer, o también conocido como el arte de saber hablar con la máquina. Esto es algo que ya lo tenemos interiorizado con herramientas como Google. Por ejemplo, si nos regalan una computadora, no vamos a buscar cómo puedo instalar Windows 10 porque mi hermana me regaló una computadora por mi cumpleaños. No, directamente vamos a buscar cómo instalar Windows 10. De la misma manera, debemos aprender a comunicarnos con ChatGPT. Para ello, sigan estos 4 pasos. Primer paso, díganle quién es. Por ejemplo, ChatGPT, ahora actuarás como un experto en ventas y estrategias comerciales. Luego, deben decirle cuál es su objetivo. Mi objetivo es que me digas cuál es la estrategia de ventas que debo utilizar para mi empresa. Posteriormente, pídanle a ChatGPT que les haga las preguntas necesarias para cumplir el objetivo. ChatGPT comenzará a preguntar: ¿qué tipo de empresa tienes? ¿Qué precio tienen tus servicios? ¿Tienes actualmente dinero para invertir? Por último, nunca se queden con la primera respuesta brindada por ChatGPT. Díganle: la verdad es que esperaba más de vos. Con esto último, se sorprenderán con el nivel de detalle que les responderá y los resultados estarán garantizados. El tema de esto, que hay mucha gente como que está loca con esto. La realidad es que yo voy a presentar algunas cositas que fueron saliendo acá en una plaquita. Pero primero quería que tengan en cuenta lo que dice el chico este, ¿no? Dice, y encima, si después miran detalladamente y paran y pausan el video, cuando lo tengan en YouTube, van a ver que tiene hasta una falta de ortografía. Pero bueno, no se preocupen por eso. Él dice, y todos dicen los que hablan con ChatGPT, el arte de poder hablar con la computadora. Esto no es algo nuevo. Digamos, los que venimos usando la computadora desde fines de los 80, principios de los 90, sabemos que nos manejábamos con un prompt, con un indicador, porque el sistema operativo no era visual, ¿sí? Era en una pantalla negra con letras verdes o en una pantalla negra con letras naranjas, y teníamos un prompt, que es un indicador donde uno da una orden, y a partir de eso la computadora iba respondiendo. La realidad es que esto de hablar con una computadora es medio tramposo. Y después él dice, nos comunicamos con ChatGPT. Y también dice, no nos quedemos con la primera respuesta. La realidad es que estas cuestiones que plantea este chico, que plantean muchos de los que están influencers en Instagram, YouTube y todo eso sobre las inteligencias artificiales, a mí me preocupa más, y lo voy a dejar en una conclusión de hoy, ¿por qué no podemos hablar con otro ser humano, no? Pero bueno, esta cuestión me parece tremenda y yo la voy a poner desde los siguientes puntos. A ver, vamos a tratar de ir rapidito. Yo puse la inteligencia artificial en la educación y en el rol de autoridad. Primero que nada, me parece básico la práctica del lenguaje. Es decir, me pareció interesante cuando, creo que fue a partir del 2006, por ahí, o un poquito antes, cuando hubo una modificación en los diseños curriculares y en los fines de la educación sobre esto de la práctica del lenguaje. Sin embargo, se dejaron algunas cuestiones técnicas que antes nosotros utilizábamos y que no tenían transposición didáctica. Nosotros hacíamos análisis de oración, lo cual parecía tedioso y parecía inútil porque no nos decían para qué sirve esto. O sea, no íbamos a la transposición didáctica. Sin embargo, si hubiésemos seguido con esa lógica de análisis, interpretación, no hubiese estado mal porque hubiese profundizado nuestro lenguaje, ¿sí?
pero además le hubiese dado sentido a la práctica. Esto también tiene que ver con el conocimiento de los filósofos antiguos que plantean el conocimiento desde la teoría, el conocimiento de la práctica y el conocimiento a partir de la reflexión. Entonces me parece que esta cuestión de la lingüística, y sobre todo para los que quieren rendir o para quienes tienen un cargo jerárquico, esto es básico, porque es el principio de la comunicación. O sea, ¿es necesario tener una inteligencia artificial? ¿O la realidad es que nosotros tenemos que revisar nuestras formas de lenguaje? No sé, este es uno de los planteos, pero de todos modos, el chat GPT o cualquier chat que se les ocurra tiene que ver con esto del lenguaje. Ya sea un lenguaje con un código alfabético o con cualquier otro código, porque en esto van a ver que existen lenguajes de programación para poder comunicar. El prompt al que se refiere el chico es un indicador donde uno da una orden. No sé qué diferencia tiene con un cuaderno, libro de comunicados, acta, libro de instructivos. Uno da una orden, ¿sí? Que tiene que ser normada esa orden, tiene que estar dentro de un contexto normativo. Y lo que pasa en el chat GPT es totalmente igual, tiene una norma para construir esa proposición para que ese sistema no responda. En los antiguos sistemas, como le dije hace un ratito, operativos no visuales, se usaba un prompt, un indicador, es decir, un lugar donde uno da una orden, apretaba Enter y la computadora cumplía eso o no lo cumplía si estaba mal escrito. O sea, había una cuestión sintáctica que responder. Esas órdenes siempre tienen un sentido, una lógica. Esa lógica se debe aprender. Pasa lo mismo en un cargo jerárquico. Si yo no aprendo la lógica del cargo jerárquico que voy a ostentar, y las cosas no se van a dar. Primero porque yo no entiendo el cargo y segundo porque el otro no me va a entender. Entonces, estas cuestiones respecto de la indicación son importantes, ya sea, gracias, sí, me faltó una P, gracias Nacho, falta una P acá. Después lo cambio, así queda bien en el video. Bueno, todo lenguaje, ya sea el de GPT o el nuestro, tiene un método de razonamiento. Esto es importante que nosotros lo llevemos adelante. Y no tiene que ver con algo que se me ocurre a mí. La lógica tiene estas cuestiones y se utiliza para poder generar argumentos. Es el análisis sistemático de formas lógicas. Le da validez a inferencias deductivas, porque lo que nosotros tenemos que poder construir desde la gestión o desde cualquier lugar que miremos esa orden que queremos dar o esa construcción a partir de un lenguaje, tiene que ver con el pensamiento deductivo e inductivo, que acá están marcados. Eso está en el método científico, que ya le voy a mencionar. Puede utilizar la lógica para ver si hay falacias, o sea, argumentos que son defectuosos. Esto muchas veces pasa cuando uno genera un coloquio, ¿sí? Ese coloquio es falaz, ¿sí? Cuando alguna vez vimos en la escuela secundaria, yo voy a mencionar dos lógicas que a mí me llaman mucho la atención y que son importantes. La lógica proposicional de enunciados, que en los chats de inteligencia artificial se tienen que utilizar correctamente, porque esos enunciados tienen que responder a la lógica que conforma. Y otra de las lógicas es la lógica booleana, que se utiliza en todas las cuestiones que tengan que ver con lo digital, ¿sí? La lógica del sí, no, verdadero, falso, encendido, apagado. Esta cuestión va a estar siempre. Se llama lógica booleana y por lo general se utiliza con el sistema binario. Perdón, ya sigo. Permite la lógica estudiar paradojas, ¿sí? Necesita estudiar la sintaxis y la semántica de los lenguajes formales, cualquiera sea, ya sea un lenguaje computacional o nuestro propio lenguaje. Y
los que me siguen y tienen clases conmigo, ya sea personales o en video, acá hay un tema que yo lo menciono siempre, ¿no? El tema de los conceptos, de conceptualizar. El lenguaje de un chat GPT o nuestro propio lenguaje necesita foco, contextualización y conceptualización. Si yo no puedo hacer eso, la inteligencia artificial no se va a construir, no se va a dar. ¿Por qué? Porque necesita una lógica formal que la vaya construyendo. Entonces, fíjense que da sentido. Uy, perdón que me está molestando algunas cosas acá. Y la denotación y verdad. Los que me siguen y tuvieron clases conmigo alguna vez, o me escuchan decir que hay lenguajes que son literales y que yo tengo que responder esos lenguajes literales, pero también hay lenguajes metafóricos. Esos lenguajes metafóricos también responden a lógicas. ¿Está? Eso hay que tenerlo claro. La lógica, para todos nosotros, debería ser una herramienta que nosotros profundicemos. ¿Ah? Por eso yo le voy a dejar para que miren o pongan a investigar un toquecito a Kant respecto de las lógicas de la razón, ¿no? Es decir, esto ya lo vimos, entonces seguimos con él. Acá les dejo en blanco la dialéctica y la dialógica. La dialógica tiende a un lenguaje natural, este es un lenguaje, la dialéctica es un lenguaje más formal, y tienden a encontrar la forma de razonar a partir del diálogo. Esto es una de las construcciones que nosotros tenemos que hacer y que en las inteligencias artificiales es una de las cuestiones más difíciles de construir, el diálogo, ¿sí? Porque a partir de lo que yo pregunto y repregunto, que esta es la pedagogía de Freire, ¿no? Es decir, a partir de un diálogo se pregunta y se repregunta a partir de la respuesta que tengo. Lo que hace el chat es un diálogo con una espiral de profundidad, un diálogo simple que se va complejizando para poder encontrar respuestas a un objetivo que yo tengo. Pero en la realidad y relación con otras personas, esto pasa exactamente igual. El tema es, yo tengo una conclusión de esto, ¿no? El método científico que nos da orden, yo lo nombro mucho tiempo, en realidad lo que nosotros usamos es el método de investigación social, que surge del método científico, pero el método científico nos da el orden, la organización, la disciplina, la rigurosidad, ¿sí? como método que nos lleva a lo inductivo o a lo deductivo a partir de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? Es construir un conocimiento. El chat GPT o cualquier chat de estos de inteligencia artificial lo que intentan es que haya una lógica metodológica, ¿tá? Y que en ese orden se vaya profundizando este conocimiento para que esa inteligencia vaya creciendo. Acá les nombro el otro método que es el de investigación social, y el método de investigación social se rige a partir de cuestiones o de datos cualitativos y de la repregunta, de la problematización en este caso. El método científico o el método de investigación social, en la parte analítica, lo hacen a partir de categorías de análisis. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo también las categorías de análisis a veces las menciono como redes de relaciones, son relaciones que se van dando entre distintas temáticas, y en la inteligencia artificial pasa esto, son construcciones de redes que van profundizándose entre relaciones temáticas. ¿Ah? Uno lo puede hacer en la realidad, no necesariamente lo tiene que hacer con el chat GPT ni todo eso. Uno, en la construcción de los procedimientos de cualquier cargo, porque cada cargo tiene sus procedimientos, sus algoritmos. Ser jefe de área es una autoridad que tiene un nivel de autoridad, ¿sí?
ciertas características que hacen a sus procesos. Es como decir, el alumno y el profesor. ¿Por qué diferencio uno del otro? Y por sus procesos. Uno aprende y el otro enseña, básicamente. Después hay otras relaciones que surgen entre los dos, pero básicamente sus algoritmos tienen que ver con eso, con esos procesos lógicos. ¿Tá? Y algunos lo dicen protocolos. Es lo mismo. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar desde cualquier inteligencia, ya sea la inteligencia artificial o una inteligencia real de un ser humano, hay creencias, hay culturas, hay paradigmas, hay marcos teóricos, hay perspectivas que nos dan una mirada de la realidad. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de querer pensar en nuestros objetivos. Estos puntos, estos ítems, como quieran llamarlo, generan categorías desde las cuales analizamos la realidad. A veces, cuando uno se está comunicando con una inteligencia artificial, puede fallar lo que quiere lograr a partir de estas cuestiones. Estas cuestiones son muy complejas de cambiar. La realidad es que si uno quiere que el contexto en función de estas cuestiones cambie, primero tiene que cambiar uno. ¿Sí? Es muy complejo porque esto se construyen a partir de hábitos, ¿sí? Y esos hábitos puede ser que tengan mucho tiempo en nosotros, entonces cambiarlo va a costar. La inteligencia, y lo dijo el chico, dice, comunicarnos con el chat GPT. La comunicación puede ser formal o informal. Para el chat GPT, para la inteligencia artificial, nosotros necesitamos una comunicación formal, porque tiene un razonamiento, tiene una lógica, tiene un método. Mientras más formal sea y sea cerca del lenguaje que la sostiene, mucho mejor. Y a nosotros nos pasa lo mismo en la gestión. Siempre el sistema o nuestra autoridad o nuestra gestión se va a desbandar cuando nosotros más informales seamos. Y pasa cuando un director maneja la escuela por WhatsApp, ¿no? Y no la maneja de manera formal. Cuesta un montón poder volver a ese lugar. Algo que a nosotros nos daría una construcción de conocimiento institucional son los diseños. Como lo dije en el encuentro de la otra vez, del miércoles pasado, estos diseños están constituidos a partir de fines. Las inteligencias artificiales también tienen fines, están diseñadas para ciertos fines. No todas las inteligencias me sirven para lo mismo. Entonces yo tengo que ubicar la inteligencia que necesito para lo que yo quiero lograr. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá nosotros tenemos fines y tenemos que entenderlos. Y si realmente son compatibles con lo que nosotros queremos llevar adelante. ¿Ah? Conclusión de esto. A mí me interesó esto de la inteligencia artificial cuando me lo preguntaron, pero no quería responder así rápido porque me parecía que íbamos a desmerecer esta herramienta. Está buena la herramienta, pero está buena para pensarnos nosotros. Porque primero nosotros estamos enfrente de otras inteligencias. ¿Sí? No hay una inteligencia única. Y estamos con inteligencias que están en construcción, que las podemos nutrir, pero también podemos nutrir nuestra propia inteligencia. Entonces, me parece que una de las cuestiones acá es la incertidumbre. Nosotros creemos muchas veces que hay una receta para todo. Y la realidad es que no, que nosotros intentamos predecir ciertas cosas como los accidentes, pero la verdad es que sí, está lindo lo que está escrito. Pero yo les digo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó en una escuela que se cae una pared, justo estaba un nene ahí,
y la pared, cuando cae, le corta los dedos del pie. Así, literal. Una cosa es decir lo que uno va a hacer o lo que está escrito, y otra cosa es la realidad ante las tensiones que viven las personas en esas circunstancias, y uno eso no lo puede predecir. No puede predecir que el maestro que vio al nene en esa situación se desmayó, no pudo actuar, se desmayó. O sea, le afectó como ser humano. Entonces, no, las cosas no son tan frías como un protocolo. Sin embargo, está bueno tener un protocolo, tratar de reducir la incertidumbre, tratar poner la menor cuestión, no sacarle lo sensible, pero sí reducir esa cuestión de actuar de manera fría, porque hay un chico que está en riesgo y necesita atención, y bueno, si se produce una cuestión así, empiezan a haber otros actores que entran en riesgo. Bueno, hay que actuar de manera fría. ¿Todos estamos preparados para eso? Y bueno, no lo podemos predecir. Pero nosotros tenemos que entender que hay conflictos en el sistema social de relaciones de las personas como una escuela. Y esos conflictos se dan entre quién es el que observa y el observado, entre el que es jefe, autoridad, jerárquico y sus subalternos, entre los docentes y las familias, entre los docentes y los alumnos, entre los docentes y los docentes, donde las creencias, las culturas, los paradigmas, los marcos teóricos nos alejan de una inteligencia única. No existe una inteligencia. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esto con una máquina, sí, la máquina tiene una inteligencia única porque la inteligencia artificial está creada con un propósito. No todas las inteligencias artificiales resuelven todo, ¿no? Una va a servir para diseñar, otra va a servir para otra cosa, pero si nosotros empezamos a mirar esto en las personas, y nos va a pasar lo mismo. Entonces uno, cuando empieza a trabajar con esas inteligencias artificiales, la realidad es que a través de ese diálogo que se genera, a través de esa lógica, la está potenciando. Entonces, mi pregunta era con esto, es si nosotros no debiéramos potenciar las inteligencias que aparecen en las escuelas. Es decir, ¿hay una sola inteligencia? Y la realidad es que no. Nos hacen creer muchas veces desde los manuales, los diseños curriculares, las enciclopedias, que hay una sola inteligencia. Pero la realidad es que no. Cada persona tiene una perspectiva de la cosa muy particular. Y me parece que quien está delante de la gestión o delante de un aula y tiene que potenciar estas cuestiones. No digo que dejemos la inteligencia artificial de lado, que posiblemente uno se ponga a investigar y le saque rédito a muchas cosas, seguramente que sí, eso descartado desde ya, porque, a ver, todo lo que tiene que ver con lo digital, con lo tecnológico, como seres humanos nos ha ayudado un montón en muchas aplicaciones de todo tipo, pero me parece que nosotros podemos construir desde el conocimiento inteligencias, y esto es una de las cuestiones que yo planteo, ¿no? Fíjense que yo planteo muchas veces el tema de la búsqueda, cuando uno sabe buscar, y sobre todo en Google, y bueno, va a encontrar un montón de cosas. Las buenas preguntas dan buenas respuestas. El tema, y que esto muchos filósofos lo plantean, es el tema de la pregunta, no el tema de la respuesta. Lo importante es la pregunta. Y con las inteligencias artificiales pasa lo mismo. El pensamiento es de las personas, no de una máquina. Sí, en la definición de inteligencia artificial es bastante interesante. Si uno busca la historia de la inteligencia artificial, sí, no, los que pensamos que tiene que ver con el razonamiento, con la lógica, somos las personas. Pero no hay duda que se puede hacer que
que ciertas máquinas hagan ciertas cosas de mucha complejidad y que vayan aprendiendo en función de eso. Alguien tiene que haber dado la respuesta. Sí, se carga, por ejemplo, Deep Blue cuando juega con Kasparov, creo que fue, fueron, primero gana él en un encuentro, después la máquina incorpora esas jugadas a su base de datos y empieza a incorporar. La realidad es que un ser humano va construyendo. Por eso las preguntas y la lógica son interesantes acá, porque van dando respuestas a la máquina para que la máquina las vaya incorporando en una base de datos. Y luego, ante estímulos muy similares, va a ir tirando las respuestas. Pero el ChatGPT te da una respuesta, no te da respuesta muy amplia. Nosotros lo estuvimos probando y depende de las preguntas. Sobre algún tema te hace hasta ensayos o te ahorra mucho tiempo si lo sabes usar. Sí, por eso nosotros hemos estado probando con Nacho algunos chats y ante una pregunta simple la respuesta es simple. Cuando la respuesta empieza a complejizarse con variables, perspectivas, marcos teóricos, etcétera, y las respuestas son cada vez más profundas. Pero por eso tiene que ver con quién pregunta y cómo se pregunta. Y esto, en la realidad, con los alumnos, muchas veces, y las respuestas son simples, son de manual. Muchos maestros, muchos profesores dicen, bueno, vaya a responder las preguntas del manual. Y esto me parece terrible. Así como se estimula una inteligencia artificial para que vaya construyendo una lógica del conocimiento, y eso mismo se tiene que aplicar con personas. Por eso yo les hablo de la dialéctica y de la dialógica. Es decir, hay preguntas y repreguntas con nuestros alumnos o con los propios docentes o con las propias familias. Porque a veces el conflicto se queda en ese conflicto inicial porque no nos hemos repreguntado sobre el conflicto desde otras perspectivas. Nos quedamos con una sola perspectiva. Y eso creo que hasta no sería sano como seres humanos. Como personas no es sano que siempre tengamos una sola mirada y que no demos lugar a otras perspectivas de análisis. Estas inteligencias artificiales nos ponen a pensar mucho a nosotros, que somos los que hacemos las preguntas. Por eso no lo veo malo, pero ¿me tengo que quedar solo con eso? ¿O en mi vínculo, en mi relación, yo debo potenciar a otro ser humano? Esto es mi pregunta, es decir, a mí no me da miedo la inteligencia artificial, no creo como en Terminator que vayan a tomar el mundo y todo eso, no lo creo porque uno agarra el cable, lo desenchufa y chau máquina, ¿no? Hay que seguir preguntando e investigando. Sí, yo acá vuelvo a las bases del pensamiento y esto que dijo Fabiana recién, es decir, esto es lo que plantea Descartes, dudo, existo. Y con las inteligencias artificiales, mientras más dudo, más genero inteligencia. ¿Se entiende esto? Pero uno tiene que ser una especie de experto con esa inteligencia artificial. Me imagino que la inteligencia artificial sobre diseños, sobre cualquier tipo de diseño, si la agarra un profesional fotógrafo, una persona que sabe editar, y seguramente le va a sacar mucho más jugo que alguien que no sabe de estas cuestiones. Y esto, fíjense qué interesante, digo, mientras más me profesionalizo, mientras más me voy preparando, ¿cuánto más jugo le puedo sacar a mis alumnos o a mis docentes? Yo lo miro desde ese lugar, es decir, no descarto las inteligencias, no descarto las tecnologías, no reniego de ellas, me parece impresionante lo que uno puede hacer en la actualidad. Yo me asombré en los 90. Miren, en los 90, el abuelo de mi señora tenía 90 años, una cosa así. El tipo había visto la locomotora a vapor. Y yo un día se me cruzó, no sé por qué, le pregunto, ¿qué se siente ver esto de la locomotora a vapor
a ver una computadora. Y estamos usando en esa época las XT. Son las primeras computadoras de oficina o de hogar que aparecieron. Y el tipo como que había pasado, no sé, a la NASA más o menos. Y yo miro ahora el camino que hemos recorrido. A nosotros no se nos hubiese ocurrido manejar la cantidad de información que maneja una computadora, lo que se comparte en un drive, lo que se comparte en videos, en cualquier nube, es impresionante. Nosotros tenemos a la mano, no sé, todas las bibliotecas del mundo. El tema es cómo lo buscamos, cómo manejamos esa información, desde qué lógicas, desde qué métodos. Construir un método, y esto va para cualquier rol, construir un método de gestión. Por eso en mi libro yo siempre hablo del cómo. El cómo es lo más potente que nosotros podemos pensar, digamos. El qué ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Listo, ya está, ya sabemos. Ahora, ¿cómo se hace? Cada uno desde su rol lo va a ir construyendo, o lo debiera ir construyendo. Por eso, ser secretario tiene que ver con cómo se construye eso. Yo a todos les planteo lo siguiente, y esto también tiene que ver con el juego de la inteligencia, ¿sí? Porque no hay una sola inteligencia, hay muchas inteligencias. Yo, por ejemplo, no puedo tocar un instrumento, ¿no? Mis amigos dicen, no, pero si insistís, ya está, no tengo esa inteligencia, no me da. Tengo otras y sé que continuamente estoy potenciándolas, consciente o inconscientemente, las estoy potenciando. Ahora, yo soy secretario. Un presunto abandono de cargo, si es el tema que yo quiero procesar, lo voy a mirar de una manera como secretario. Como director, lo voy a mirar de otra. Y como inspector, lo voy a mirar de otra. Y como secretario de SAT, de otra. Estos 4 personajes tienen que intervenir en el presunto abandono de cargo. Intervienen los 4, pero cada uno desde perspectivas diferentes. Entonces, uno tiene que pensar, por ejemplo, ¿dónde voy a poner mi primer mirada? Y en los fines de la educación. Los 4, el secretario, el director, el inspector y el secretario de SAT, van a mirar los fines de la educación desde distinto rol, desde distinta función. Por eso muchas veces, cuando me dicen, che, pero ¿y cómo sería algo concreto? Y tenés que pensarlo, porque yo no sé cuál es tu concepto, tu marco teórico sobre la calidad, por ejemplo. No lo sé. Y entonces, yo te puedo dar una receta así. ¿Qué pasa si te olvidas esa receta? Un paso de la receta. No te va a salir igual. Y además, tiene que ver la situación. Porque cuando uno quiere construir inteligencia o conocimiento, tiene que entender el contexto. ¿Sí? No es simplemente voy, aplico y ya está. No, porque como les dije con el accidente, se cae una pared, le corta un miembro a un chico, el que está con el chico se desmaya, no actúa, no puede, lo supera. ¿Qué hace con eso? Somos todos seres humanos, entonces no hay recetas. Sí, podemos tratar de hacer que las cosas se reduzcan, pero no las vamos a anular. Bueno, esa era mi respuesta de la inteligencia artificial. Voy a escribir bien prompt, así se queda bien porque lo había escrito mal, pero ya lo escribo y se los paso bien. Denme un segundo. Lo habías puesto sin la P. Y acá está con la P. Gracias, Nacho Libre. Esperen que lo ejecuto así ya. Ahí está bien. Ping, ping, ping. Ping, ping. Ahí está. Ahora lo pongo bien. Así, Nacho. Ahí está bien. Nacho, dime tú. ¿Estás por ahí, Excelente. Nacho? Sí, acá estamos. Escúchame, ¿querés decir algo vos? Que sos el técnico de esto, de la inteligencia artificial que estuvimos. Igual una de las cosas que me llamaba la atención cuando hablabas al principio, quizás me alejo un poquito de la parte de educación, pero Sí, sí con el tema de la comunicación, el prompt originalmente en donde uno escribía en la computadora
en donde uno tenía que especializarse en cómo hablar con esa computadora, eran comandos. Sí. Es decir, no había otra forma de relacionarse con esa computadora que aprendiendo un lenguaje formal que esa computadora podía entender y solamente ese lenguaje se podía entender. Ajá. Ahora, el prompt del ChatGPT o de cualquier otra, a ver, no son inteligencias artificiales en el concepto exacto de la inteligencia artificial, sino más bien son modelos de lenguaje. Es decir, cosas que anticipan cuál es la próxima palabra o token, le dicen, que tendrían que escribir, y así van construyendo un texto que a nuestra forma de leerlo tiene una cierta coherencia. Este Exacto. nuevo prompt, en realidad, no lo tenemos que escribir en ese lenguaje formal, lo tenemos que No. escribir en nuestro lenguaje, bueno, por lo menos en el que lo hayan programado. Siempre se programa primero en inglés, luego lo habilitan y nosotros podemos probarlo en español, ya sea ChatGPT, Bard, que es una nueva de Google, y todas las que vayan surgiendo. Entonces ahí surge una complejidad, que es, bueno, si entre personas nos cuesta comunicarnos en nuestro propio lenguaje, ¿qué tan complejo va a poder ser trabajar con esas inteligencias artificiales en las que tenemos que explicarle con las deficiencias que tenemos para comunicarnos, a su vez, todas las complejidades que tiene un lenguaje que no es formal? Porque vos bien decías, están lo metafórico y lo que es explícito. Y entonces, bueno, ahí surge también todo un tema en cómo usar, bueno, explícitamente esa herramienta. Espera, que quiero disentir contigo en algo. Los profesores que en algún momento trabajamos con Logo, que Sí. en la Argentina se le pegó mucho a Logo, en otros países como Francia le dio una cabida muy interesante. Uno podía hacer que Logo, porque Logo es para manejo de robótica, ¿sí? con interfaces y generar cuestiones fuera de la computadora. El Logo está hecho con lenguaje C, que es un lenguaje de programación casi de bajo nivel. Sí. Lo que sí permitía Logo era que los chicos, los comandos, como dice Nacho, los pudiesen traducir. Por ejemplo, si yo tenía que decirle a la tortuga que gire a la derecha y el comando es derecha y un número y una variable, podía cambiar eso por, no sé, por ejemplo, gira de, y le cambiaba el nombre, o lo ponía según el lenguaje que yo quería. Lo podía traducir. El tema era que yo tenía que entender ese lenguaje de programación. Acá pasa algo similar en el sentido que si uno entiende la formalidad de esto o de cómo se está comunicando ese chat en particular, va a entender mucho mejor y va a tener muchos mejores resultados. Pero esto pasa en la vida misma. Si uno va teniendo experiencias, las va acumulando, las va sistematizando y las va poniendo en práctica desde otras perspectivas, y obviamente que va creciendo en esas situaciones. Por eso también me quedo Sí. con la otra parte, al final que vos decías, bueno, no hay que tenerles miedo y no es que uno esté en contra de eso. Por ejemplo, la primera versión que salió de ChatGPT, que se hizo más o menos pública, no abierta al público general, sino el primer paso que se empezó a dar fue como un asistente para los programadores. Exacto. Digamos, vos escribías en un lenguaje natural, inglés o español, qué querías programar y te ayudaba. Esa inteligencia artificial se llama Copilot, copiloto. Después, cuando se empezó a hacer mucho más público y empezó a tener trascendencia y empezaron a publicarlo en los medios, decían, los programadores crearon su propio fin, porque ahora la inteligencia artificial les va a reemplazar el trabajo. No, es un copiloto. Y así para cualquier otro profesional que quiera trabajar con esta herramienta. Bueno, en esto que vos decís, y que si uno pudiese ver cómo se maneja una aeronave de las modernas, estas cuestiones de cierta inteligencia artificial ya está en uso, porque a veces, por ejemplo, si el piloto hace algunas cuestiones, digamos, muy zarpadas en sus movimientos o lo que está pensando, el propio sistema del avión lo va a corregir, porque tiene parámetros marcados ya en su base de datos de los cuales no se va a tener que mover o se tiene que mantener, etc. Por eso, por ejemplo, un avión, hay un video que está muy bueno en Instagram, que habla de la edad y qué sé yo, pero que es un piloto de un avión caza de Estados Unidos
que se le pone al lado un avión comercial y hace giros y qué sé yo, y entonces el piloto dice, ¿viste lo que hice? Por radio le dice al del avión. Y entonces en un momento el avión sigue funcionando y el piloto del avión con pasajeros le dice, ¿viste lo que hice? Y el piloto del avión casa le dice, ¿qué hiciste? No hiciste nada. Sí, mientras vos estuviste esperando que yo hiciera algo, me fui hasta el baño, después volví, me tomé un cafecito, porque el avión estaba con piloto automático. O sea, estas cuestiones, es decir, que uno cree que va a ser porque es más pillo, y la verdad que no, que la inteligencia artificial no está para eso. Tiene que ver con responder a lógicas, y esto hay que metérselo en la cabeza. Todo lo que hagamos nosotros responde a una lógica, responde a un marco teórico. Y mientras más bajo sea ese marco teórico, mientras más reducida sea esa lógica, y bueno, peor es el proceso que llevemos adelante. Yo en alguna parte puse el tema de los algoritmos. Mientras nosotros podamos hacer reingeniería e ingeniería de algoritmos, esto es mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos reflexionar sobre nuestros propios pasos. ¿Cómo se puede hacer esto? Piénsenlo, es un ejercicio tranqui. Los algoritmos siempre responden a condiciones. Por ejemplo, ¿cómo cruzamos un semáforo? Pónganse a pensar en esto. ¿Qué cosas hacemos cuando cruzamos un semáforo? Y ahora les pregunto, ¿y si está en verde? ¿Y si está en amarillo? Ahí vienen las condiciones. ¿Qué hago si está en amarillo? ¿Qué hago si está en verde? ¿Qué hago si habilitó el giro de un auto? ¿Qué hago si ese semáforo nunca pasó del amarillo, queda titilando? ¿Qué hago si está descompuesto? Etcétera. Estos son algoritmos, son pasos lógicos. ¿Sí? Yo no les digo que se pongan a investigar qué son los algoritmos, pero sí que piensen qué cosas hacen. ¿Qué cosas hacen cuando trapean el piso? Estas cosas nos hacen pensar. ¿Por qué? Porque nosotros hay muchas cosas que las hacemos automáticas, inconscientes. Si nosotros tuviésemos que guiar a una inteligencia artificial, tenemos que salir totalmente de nuestro pensamiento inconsciente y hacerlo consciente para que cumpla una orden. Esto mismo pasa cuando nos vinculamos con otra persona. Pero no hay duda de eso. Y a veces lo queremos tirar desde el lado inconsciente y se nos complica. Se nos complica porque a veces pensamos que hacemos una cosa y en realidad no la hicimos, solamente la pensamos, no la exteriorizamos, no quedó expresada, no quedó sistematizada. La inteligencia artificial te obliga a que eso sea así. Si no, no funciona. No es mágico, no le transmite un pensamiento y ya creció y se hizo. ¿Cómo se llama ese? Community Report, ¿cómo era? El que pensaba un crimen y ya lo tenía. Minority Report. Minority Report, sí. No existe, eso es solo fantasía. Pero hay cosas interesantes que nos vamos acercando cada vez más, ¿sí? Como los nanorobots y las operaciones y algunas cuestiones que son interesantes, pero ojo, hay un ser humano detrás con conocimiento, un alto conocimiento del tema que lo está guiando. No es que el nanorobot lo metieron por una jeringa y solito supo lo que iba. No, se está guiando, ¿sí? Y está programado por un ser humano. El ser humano tiene una muy alta capacidad de generar conocimiento, pero hay sistemas sociales, políticos, culturales, creencias que lo limitan, ¿sí? Estas limitaciones vienen más por los sistemas de creencia o las culturas. Ya es un programa hecho por un ser humano. Sí, la inteligencia artificial son bases de datos de conocimiento, pero pueden ayudar a la mejora de muchas cosas. Bueno, no sé si le aclaré, y no sé quién era la persona que había preguntado. Más trabajo para el editor de video. Hay que seguir preguntando.
Por lo que te puse del cosa. No, déjalo con el error. Che, alguna vez me puedo equivocar, nunca me equivoco. Qué humilde el tipo. No, porque estaba hoy pensando, ya vengo pensando esto, porque no es la primera vez que me dicen esto de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia, el pensamiento es nuestra capacidad de diferenciarnos en todo el universo, ¿no? Es decir, estos que dicen, che, hay extraterrestres, qué sé yo, puede ser que haya extraterrestres, puede ser todo lo que quieran decir, puede ser que la Tierra sea plana, qué sé yo, pero la capacidad del ser humano de haber transcurrido, porque, ojo, uno dice, y mira las películas muy lindas de la Edad Media, pero haber sobrevivido a la Edad Media, por ejemplo, yo digo, ¿y cuántas cuestiones se iban dando en paralelo? Era una vida semisalvaje por un lado y un montón de gente pensando en conocimientos, ¿no? De avanzada. Entonces, ¿cómo se daba estas dos lógicas? Y cómo el ser humano, y en la actualidad también pasa, ¿no? Hay gente que está medio viviendo en las cavernas, no porque piense así la persona, sino porque las condiciones sociales lo llevan a eso. Y sin embargo, por otro lado, se vive excelentemente y no se equiparan esos pensamientos, pero se habla de inteligencia artificial. Entonces, hay cuestiones que el ser humano va avanzando en ciertas inteligencias, pero la inteligencia social como que está limitada, como que quedó ahí un poquito nomás. Entonces me parece que eso es donde nosotros tenemos que ponerle onda desde la escuela, es decir, darle lugar a la educación integral, donde se integren las diversas inteligencias que tiene el ser humano y potenciar eso. ¿Preguntas, dudas, emociones? Hay silencio en este Zoom. ¿Y cómo lo utilizan en la escuela? ¿Cómo la utilizás en la escuela? Sí. Es difícil, mira, porque es buena la pregunta. A mí me dolió mucho porque yo daba informática, daba más computación, la realidad, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el tema de la programación, hace mucho que no lo doy, la informática no me gusta, la informática tiene que ver más con el uso de la ofimática y esas cuestiones, con lo visual, ¿no? A mí eso mucho no me conviene, no me convencía. Me gustaba que los pibes piensen cómo manejar un aparato desde adentro, y eso se cortó mucho y costó mucho cuando de los diseños curriculares, por ejemplo, se sacó la lógica conjuntista, ¿sí? La teoría conjuntista era necesario para entender ciertos patrones de la lógica proposicional, de la lógica booleana, de los sistemas binarios, de los sistemas hexadecimales. Hay ciertas cuestiones de la matemática muy necesarias para pensar, muy necesarias. Pero bueno, esas decisiones políticas uno no las puede sortear, digamos. Sí, todos los que enseñábamos lógica de alguna manera o las materias de algoritmos, y teníamos que buscar y encontrar esa enseñanza de la matemática. Eso por un lado. Yo creo que no sé si es necesario que uno utilice la inteligencia artificial en la escuela. Me parece que lo que puede enseñar es a que el pibe tenga necesidad de aprender a aprender, esto que plantea la educación de la UNESCO, o de la ONU. Bueno, una de esas dos, ya me voy a acordar. Aprender a aprender me parece fundamental, de que el pibe tenga la necesidad y el interés por la búsqueda real. Toda búsqueda. Que existe. ¿Cómo? Que sepa que existe la inteligencia artificial. Sí, pero que él
desarrolle su propia inteligencia desde poder compartir con otros la UNESCO, sí, gracias. La educación inclusiva, gracias. Sí, pero a veces, por ejemplo, yo tenía 3 años, lo que era polimodal o la secundaria común después, que estaban conmigo, ¿no? En unos eran primero, segundo y tercero, y otros tercero, cuarto y quinto. Y en un momento yo les decía que les daba un modelo de algo. Por ejemplo, no sé, le mostraba esta pieza. Y yo le decía, bueno, háganme desde lo que ustedes quieran, la aplicación que ustedes quieran, esta pieza. Algunos podrían, no sé, diseñarla con AutoCAD, por ejemplo, e imprimirla, no sé, a través de un programa en una impresora, ahí se me fue, las impresoras que imprimen plastiquito. Bueno, podría ser. Y capaz que alguno agarraba el Word y decía, y hacía una poesía sobre esto. Bien. O uno agarraba un programa de MIDI, de música, y hacía un tema musical. No sé. El tema, cuando uno quiere ver la inteligencia del otro, lo tiene que dejar libre, que interprete y que ponga en juego su inteligencia. Ahora bien, si yo pongo un proyecto ante los pibes o ante los docentes, ante cualquier grupo de personas, y dejo que las perspectivas desde las cuales analizan sean las que construyan ese posible proyecto, vas a ver que el proyecto va a tener distintas construcciones desde cada uno de los que participa. El tema es que nosotros desde el sistema educativo solamente pretendemos o imponemos una sola perspectiva y tiene un solo resultado, que es el que el profesor quiere o el que el manual pretende. Y a lo mejor te va a salir esta pieza porque esos chicos están siguiendo esa lógica que ya viene impuesta. Ahora, ¿qué pasa si cada chico participa con otro desde la inteligencia de cada uno? ¿Se entiende? Entonces, ahí se ponen en juego otras cuestiones de diálogo, porque estás valorando la posición de ese chico en cuanto a su razonamiento. Entonces te va a decir, bueno, mirá, yo no sé, considero, por decirte una pavada, porque yo de música no sé nada, considero que esa pieza y se acerca a un la, bueno, es un la, ¿y por qué lo veo así? Y otro te dice, mira, a mí me hace acordar un amanecer, lo hago en una poesía, utilizo tal aplicación. Bien, cada uno va a ir buscando una herramienta. Ahora, capaz que te viene el pibe que responde directamente a lo que se ve, a lo literal, y te dice, yo eso se lo hago con una impresora y no me sale el nombre de la impresora. Nacho, ¿cómo se llama la que imprime en plastiquito? La 3D. ¿Impresora 3D? Gracias, impresora 3D. Y te lo hace exactamente igual con una impresora 3D. Bien, qué sé yo. El tema es, ¿qué apertura tenemos a eso? Porque, ojo, me lo escribieron, impresora 3D. Uno, capaz que con esto de lo moderno que es el ChatGPT, y sí, ahí dejo que mi cabeza fluya y vamos a la inteligencia artificial. Pero con los pibes, ¿qué pasa con los pibes? ¿Nosotros estamos dando lugar para que ese pibe construya inteligencia? Este es mi cuestionamiento. ¿Tenemos que meterlo? Si lo vamos a meter y eso hace que nosotros tengamos una apertura mental, que rompamos con las creencias de que tenemos que seguir un manualito, y buenísimo, bienvenido. A ver, todos, y esto es un tema para pensarlo, mirarlo, analizarlo, ¿qué pasa con los manuales de la escuela? Yo digo, cada vez que alguien me dice, sí, mi planificación es constructivista, de pensamiento crítico, y vos pedís un manual, y yo digo, algo le estamos errando. ¿Sí? Porque el pensamiento crítico no se basa en recetas. Entonces no hay manual. ¿Se entiende? Entonces,
Podemos ser muy abiertos a las inteligencias artificiales siempre y cuando analicemos nuestras perspectivas respecto de lo que hacemos frente a los pibes. Pero bueno, son decisiones. Y estas decisiones implican que se profundice mucho nuestro conocimiento. Nada más, no sé si quieren decir algo. Escribir. María Belén está por decir algo. Vamos, vamos. Sí, Dígale. acá estoy. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Bien. noches. No, bueno, yo soy docente del nivel inicial y se trabaja, llegaron pues 5 años aproximadamente, llegaron computadoras, tablets, llegó la robotita, que no sé si saben, bueno, son como unas tipo vaquitas de San Antonio que se programaban por medio de las tablets y por medio también manualmente de la misma robotita, en donde dirigíamos y programábamos la dirección del recorrido del aparatito. Y después se trabajó, yo en sala de 5, en su momento con el programa Scratch, que es el del gatito, Sí, que sí. bueno, está relacionado con esto de que estaban mencionando de las inteligencias, de la programación. Es complejo, y primero nos tuvimos que capacitar bastante, y en un nivel muy, muy bajo, porque, o sea, llegaron contenidos con mucho que ver con este sistema de programación, bueno, muy complejo, que desconocía yo principalmente. Y bueno, nos tuvimos que formar para poder volcar algo de eso a nuestros niños, pero es interesante. Sí. Ahora tenemos un nuevo diseño que es del 2022 y está como más real, porque eran muy elevados esos contenidos del diseño de 2018 que no tuvo mucha vigencia este año, y bueno, de hecho ahora tenemos uno que salió a fin del año pasado y está como más contextualizado. No significa que esté como menos complejo, pero sino como más real, como algo más alcanzable. Bien, el tema ahí, yo fui muchos años profesor de informática en el nivel inicial, y el tema es, a ver, si yo utilizo la tecnología como esto que planteaba Vygotsky, sobre ese que sabe un poquito más y me saca de la zona proximal y no como un fin a seguir, se pueden dar algunas cosas. A los 3 años y medio, un chico puede escribir, un chico puede leer. ¿Por qué? Porque la computadora nos presenta las letras como palotes en imprenta mayúscula y el chico las puede reconocer en el teclado. Si bien esto es un facilitador para esa cuestión, por el otro lado, lo que atrofia de alguna manera digo, porque si el chico puede manejar el mouse, también la podemos acelerar desde ahí, es la motricidad fina. ¿Sí? Claro. Entonces, podemos ganar algunas cosas y perder otras. Pero ¿qué sí es lo que el chico puede hacer como proceso mental a los 3 o 4 años, que antes lo hacíamos a los 5, 6 o 7? Que es un proceso recursivo y el proceso que nos lleva a nosotros a poder restar y dividir. Este proceso, el chico lo puede ver en sala de 3, 4, 5, cuando con el mouse mueve hacia adelante y en la pantalla sube. ¿Qué pasa con esto? Porque ese chico está desdoblando un proceso, este proceso recursivo, lo está generando en su cabeza, que antes costaba hacerlo. Ese proceso, nosotros cuando restamos, es el proceso inverso a la suma. Al chico le cuesta mucho esto. Que la escuela no sistematiza de manera adecuada la resta para luego llevar a la división.
¿sí? O a repartir. ¿Por qué? Porque la división es el proceso de resta sucesiva. ¿Qué estoy haciendo yo cuando divido? Resto, porque lo estoy dándoselo a otros, repartiendo, como fuese. Bien, estos procesos mentales no necesariamente tienen que ver con lo que se está viendo en la computadora, sino cómo el maestro los utiliza para estimular a ese chico en ese momento. Y bien, si se pueden detectar esos procesos donde el chico está en la supuesta zona proximal. La informática en ese sentido es muy útil en el nivel inicial o cualquiera de los niveles. El tema es que nosotros realmente estemos en diálogo con la pedagogía y entender cómo se lo va a utilizar. Yo no creo que el chico tenga que llevarse contenidos informáticos o no, que lo utilice. A mí me pasó una vez que me llamó mucho la atención y a partir de ahí me retiro. Bueno, sí, yo también me voy a retirar en un ratito, pero cuento esto y me voy. Me llamó mucho la atención una nena en sala de 4 que nosotros teníamos un estímulo reducido de informática, iban 20 minutos nada más por semana. Había unos juegos, los dejábamos jugar, por lo general había como un hilo conductor de cosas, pero por lo general lo dejábamos que ellos vayan eligiendo y ver en qué cuestiones iban trabajando los estímulos. Una nena no tocaba nunca la computadora, nunca, jamás. Entonces le llevábamos lápices, hojas o juegos y ella estaba aparte, ¿no? No los obligábamos. Pero 2 veces por año nosotros invitábamos a los papás al principio de año, llevamos la sala dividida en la mitad 20 minutos, la mitad los otros 20 minutos. Entonces, una vez al año, 2 veces al año al principio y al final, llevábamos a esos chicos los 40 minutos con sus papás y que el chico le mostrase lo que hacía en computación, lo que quisiera. Bueno, entonces con esta mamá habíamos hablado, mirá, la nena no lo toca, no la vamos a obligar hasta que quiera hacerlo, qué sé yo. Y entonces yo le pregunté, porque a mí me llamaba mucho la atención, digo, ¿la nena maneja el televisor en tu casa? No, me dice, ¿cómo va a tocar el control remoto? Estoy hablando de principio de los 2000, ¿no? Bueno, no, la madre no. Y le digo, bueno, está bien, en casa que no toque nada. Pero le digo, si yo la llamo, ¿le das permiso a tu hija para que te muestre cómo manejar el mouse? Bien, esto tiene que ver con el mandato de los padres o el mandato familiar, ¿no? Entonces, cuando la mamá se sentó con la nena y le dijo que le mostrara que podía usar el mouse, que le mostrara, yo, la verdad, no sé en qué momento esa nena vio todo, pero me dijo, ¿me pones el de Pato Donald? Yo lo puse y la nena hizo todo y después me dijo, ¿me ponés no sé qué otro? Y la nena hizo todo como si hubiese estado laburando. O sea, los chicos registran las cosas. El mandato te dice que no lo podés tocar, pero no quiere decir eso que las inteligencias no se pongan en juego. Por eso a veces hay cuestiones culturales de creencia que nos limitan y que a veces hay que hacer que se habiliten. ¿Está? Bueno, eso. No quería cortar, a ver qué dice. No quería cortar el clima ni nada por el estilo, pero antes que te vayas, quisiera comentarte que suspendieron a una profe de inglés secundaria en Ensenada porque un chico le bajó a un compañero en el curso. No conozco detalles, solo sé que sucedió en un momento en que justo estaba la inspectora en la escuela. Siento una desazón. Pasar en cualquier curso, en cualquier momento. Hoy no sé. Hoy justo estábamos hablando con unos muchachos de un gremio. Que les decían que de la dirección de psicología
estas cuestiones no eran violencia y qué sé yo, porque los muchachos son de UDOCVA, los que estaban hablando conmigo, y respecto de que ellos sacaron como una especie de resolución solicitada de que se ponga cierto cuidado sobre la figura del docente. A ver, si estaba la inspectora y estaba el director y estas cuestiones pasaron, yo a veces me preocupa mucho estas cuestiones que no quiero que se malinterprete, pero hay muchos derechos sobre ciertas cuestiones que debieran empezar a trabajarse en la escuela. Es decir, la escuela tiene una función, más allá del político de turno, del gestor de turno, tiene una función. Y creo que en estos momentos nos va a costar y vamos a tener que ir en contra de ciertas autoridades que están más preocupadas por sus propios intereses que porque la escuela funcione como tal. Fíjense, nosotros estamos hablando acá de inteligencia, de conocimiento, de cuestiones que veo que a mucha gente le preocupan y que está participando, y desde otro lado no se da el contexto para que esto suceda, por cuestiones que son mínimas, por no poner ciertos límites. Pero me parece que toda la comunidad educativa va a tener que empezar a plantear estas cosas. ¿Por qué? Porque en estos momentos a algunos gremios no les conviene ponerse en contra de esto y decir, che, salgamos a defender al docente realmente. No les está conviniendo. Porque hay miradas políticas partidarias que no les están siendo útiles, digamos. Y sí, obviamente que va a quedar en el aire y vamos a ver cómo sigue esa docente respecto de si no le aplican un 139 y toda la cuestión de eso. Hay todo un lamentable, pero... profe de Ensenada. Bueno, ya nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar si quiere también eso, ¿no? Porque decir, si esto complica mucho al distrito o a la inspectora que estaba, que yo, no va a salir. No va a salir. Pero bueno, me parece que en algún momento hay que poner las cosas sobre la mesa, pensarnos como profesionales y discutir las cosas desde ahí. Así que bueno. Tenemos que pensar en una inteligencia docente, más que artificial, más real. Bueno, gente, lamento lo de la docente. Gracias por tus palabras. No, gracias a vos. El tema es que va a ser difícil si uno solo va a ser difícil y desde un sinsentido que no le dé lógica a todo esto. Porque si esto se lleva, fíjense, a las perspectivas de derecho, de falsos cuidados, nada reemplaza las emociones, no, eso ya que no. Pero me refiero que si no se piensa desde una perspectiva de darle sentido a la escuela como espacio de construcción de conocimiento y reflexionar sobre eso que pasa, ponerlo en diálogo, problematizarlo, y va a ser complicado. Así que bueno. Bueno, nos vemos. Que tengan un lindo Día de la Patria y descansen el fin de semana. Nos vemos. Gracias, Marcos. Adiós. Chao, Ignacio. Chao, chao.